Buenos días, gente. Estoy saliendo de Ilmichil. Estuve unos días aquí reponiéndome del resfriado. Ya estoy mejor de salud. Pues hoy voy a Tingir. Son 126 kilómetros, 55 kilómetros de subida. No estoy seguro que pueda llegar hasta allá, pero bueno, pues hasta donde llegue, disfrutar 55 kilómetros de subida. Hay 11 grados centígrados, ya es una mañana fresca. Ya se siente el cambio de temperatura, los calorones ya no están. Este tramo de Ilmichil a Tingir está siendo muy agradable, muy bonito. Son 55 kilómetros de subida, pero muy tendidos, muy suave. Bueno, hasta ahorita, según el mapa, los últimos 10 kilómetros de la subida hay muy buena pendiente. Si bien está despejado y hay sol, la temperatura es muy agradable, como 15 grados. Los paisajes son un agasajo. Los paisajes son muy bonitos, pero no hay nada como disfrutar de la bicicleta y sentir las subidas y las bajadas en el cuerpo. Hacer el viaje en bicicleta es muy particular, muy interesante. Ver cómo reacciona el cuerpo, cómo se habitúa al calor, al frío, a las subidas, a las bajadas. Para esta etapa me he propuesto ir de Ilmichil a Zagora. Son más de 400 kilómetros, pero esta vez no haré ni planes ni programas de tiempo. Iré a mi velocidad disfrutando del paisaje. Hay bastantes localidades donde creo podré abastecerme de agua y comida. Me recomendaron rodar por el Valle de las Rosas, por sus espectaculares vistas y caminos solitarios. No imagino el encuentro sorpresa que tendré, pero eso se los cuento en un ratito. Y en estas 4 semanas de rodar por Marruecos, la mayoría de las cosas me han salido a pedir de boca, excepto por la pérdida de una sandalia, del resfriado que tuve como 15 días y porque rompí la patilla de los cambios. Pero en general el viaje va bien, no he ponchado ni una sola vez, la bicicleta va muy bien, no ha tenido desperfectos, tomo agua del grifo y no me he enfermado de la panza, cosa que me pone muy contento. He gastado más dinero de lo que había presupuestado, he comido como rey y como mendigo, no he sentido inseguridad en Marruecos y bla. Pero regresando al día de hoy, no pude llegar a Tingir, pero me quedé en un lugar más bonito y espectacular, la Garganta del Todra. Y fue curioso a quién me encontré. ¿Recuerdan a la pareja de franceses que me regalaron agua y un pan? Pues me los volví a encontrar. Ellos estaban acampando, están viajando en su furgoneta por Marruecos y ahí me quedé platicando con ellos. Entonces me invitaron a cenar y al otro día a desayunar. Unos chicos muy amables y encantadores. Y esta garganta, la Garganta del Todra, está formada por paredes de hasta 300 metros de altura. El cañón mide 1 kilómetro de largo y hay unas partes donde las paredes tienen solo 20 metros en la parte más estrecha. Ahí nace el agua está cristalina. Es un lugar espectacular, muy bonito. Lo único que lamentablemente pues está lleno de mucha gente. Habemos muchísimos turistas, entonces pues no es tan agradable para los que nos gusta estar solo, pero el lugar es espectacular y vale la pena visitar. Y antes de llegar al Valle de las Rosas, había que hacer 75 kilómetros desde la Garganta del Todra, un tramo que me costó bastante. Y me está costando trabajo llegar a Babulali, cerca de la garganta de las naves. Y la razón es que hay viento en contra, ese factor que no se ve pero se siente, que no deja avanzar. Hay que imprimir más energía para poder avanzar. Ando cansador, pero contento. Después de meditar un día en un albergue, pues esta es la oficina de hoy. Miren nada más, qué bonito lugar.
Aquí he estado trabajando, he estado editando y disfrutando de las vistas. Dejé la carretera principal que va a las barrancas del Tades. Voy a hacer este circuito, son 60 kilómetros, 40 kilómetros es en tierra, es en terracería. Decidí hacer una ruta alterna, un circuito. Una de las constantes aquí en las montañas Atlas es la belleza de las montañas. Los cortes de los estratos son hermosos, muy bonitos. Como les decía, a pesar de lo árido, pues es muy bonito el paisaje, ¿no? Mexico! Sí! Wow, Mexico! How are you? Wow. Good, you? Ah, nice to I am meet you. Gustavo. Gustavo, Marco. Tony. Marco. Tony. Wow, we make short trip. Ah, you're short. You You long make here, long half trip, year, huh? right? Yeah, I'm going to South Africa. Oh, yeah. Wow, crazy guy. And you? 14 days out of the place. Wow, well, you have the good saddle, huh? Oh yes. It fits to your ass, huh? If you spend 8 hours, 10 hours That's sitting, the right thing, huh? yes, you can. Can do- I carry? Sure. It's 15 kilos. The... 50? 15. No, 50. 50. 50. 50 kilos. Y bueno, con la suerte de encontrar a estos dos chicos de Suiza, me contaron que por su trabajo solo estaban haciendo un viaje de 2 semanas por las montañas de Marruecos. Pero bueno, pues todos los viajes, todas las modalidades de viajar son válidas y pues para mí siempre es grato encontrar gente afín, gente que le guste viajar en bicicleta. Me encanta pararme a platicar con ellos. Y estos dos chicos vinieron a romper mi silencio, el de la boca, y a romper los diálogos internos, los de mi cabeza, y a recordarme una de las respuestas a la pregunta del por qué estoy haciendo este viaje. Say something. Just say what you think, what you have to say. Well, I want to tell the people, enjoy the life, keeps going for your dreams. This one, it was for a dream for me. Oh, yeah. Make a long trip in a bike, and I'm making the dream. Thank you, man. Y hablando de preguntas a la vida, aparte de este cuestionamiento que me hago muchas veces del por qué estoy haciendo este viaje, me surge esta otra pregunta. Pues un ejercicio que estoy haciendo, me pregunto una vez al día qué necesito, qué me falta, y muchas veces la respuesta es nada. Tengo agua conmigo en la bicicleta, tengo un poco de comida, estoy andando en bicicleta en un país muy acogedor, unas vistas espectaculares. ¿Y qué necesito en este momento? Nada. Concentración para no caerme, mi bicicleta está bien, los paisajes son espectaculares. ¿Y qué más necesito? Si ahora con esta nueva vida que llevo, todo lo que necesito está en mis alforjas, ¿qué más podría yo necesitar? Bueno, pues me gustaría tener más salud, claridad mental, paz interior y, ¿por qué no?, un depósito de $1,000 al mes, ¿no creen? Y otra razón es que desde Agadir hasta la frontera con Mauritania es pura costa y es el desierto, ¿no? Para cruzar el Sahara Oriental me toca desierto y relativamente plano, algunas subidillas, pero se me tocan 1200 kilómetros para cruzar Sahara Oriental y llegar a Mauritania. Por esto es una de las razones que decidí cruzar el Atlas marroquí.